Vamos a la palabra del Señor y vamos a compartir, bueno, lo que Dios puso en mi corazón hoy. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 6. 2 de Samuel, capítulo 6. Puedo decirle que tenía como, vamos a decir, dos mensajes. Tenía esta cita bíblica y tenía otra cita. Y hasta que llegué aquí venía pensando que iba a predicar lo otro. Pero cuando llegué aquí, esto fue lo que quedó en mi corazón y esto que les voy a compartir. Voy a leer el capítulo 6. Y hay algunas cosas que voy a enfatizar de ese capítulo 6 de 2 de Samuel. Y cuando yo termine ese capítulo, eso es lo que voy a compartir hoy. Porque ahí está lo que Dios puso en mi corazón. Entonces yo lo voy a leer completo. Yo pudiera leer directamente, pero lo voy a leer todo porque hay una gran enseñanza ahí. Acuérdense que nosotros ahora, en esta etapa, estamos predicando y está saliendo a las naciones las prédicas. Y hay cosas que Dios te dijo a ti aquí, pero que no la dijo a las naciones. Así que yo creo que también hay un respaldo, una unción diferente de entrega hoy, ahora que Dios nos está dando para estos mensajes. Muy bien, acuérdense que estamos en el año 14, en el año de la voz de los piadosos. ¿A dónde es que estamos? En el año 14. Este es el año, yo me he puesto así, de la voz de los piadosos. 2 veces 7, el año donde Dios va a respaldar la voz que antes nadie escuchaba. Por eso era una voz que clamaba en el desierto. Pero que ahora esa voz sí va a llegar a corazones. Por eso yo profetizo en el nombre de Jesús que hay un pueblo que va a escuchar y va a buscar esta voz. Y así, en esta iglesia y en muchas iglesias que son piadosas, los piadosos van a llegar a esas iglesias. Denle un aplauso al Señor. Dice 6:1, dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Balaad de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Una fiesta, hermano. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza y fue llamado a aquel lugar Pere-Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obedón. Dice Obed-Edom. Bueno, tiene un guión separando, pero si lo unimos dice Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú nos ministres en este día. Que nos hables, Señor. Nosotros venimos como un libro en blanco. Tu pueblo a escuchar tu palabra y yo mismo vengo aquí. No vengo programado. Vengo para que tú nos hables, para que tú nos ministres. Y todo aquel que está en el internet conectado. Y los hermanos que están ahora a través de la radio.
que escuchan este mensaje, que tú nos hablas a todos al corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a continuar después leyendo este capítulo, pero aquí en los primeros versículos, ustedes saben que el rey David fue, nosotros le llamamos el rey piadoso, porque era un corazón piadoso. Y bueno, David le apelaba a Dios. David era un rey que cuando estuvo bien, estable y tenía una buena casa, dijo, venga, ¿qué hago yo con una casa buena y Jehová morando en tienda? No, le voy a hacer una casa a Dios también. Y ese pensamiento fue muy lindo de parte de David, pero Dios le mandó al profeta Natán y le dijo, no, tú a mí no me vas a hacer casa, yo te voy a hacer casa a ti. Yo te tomé de detrás de las ovejas, como quien dice, no era humillándolo en el sentido como los hombres, no, pero le dijo, yo fui que te tomé a ti detrás de las ovejas y dice rey, yo te voy a hacer casa eterna a ti. Y se la hizo en Cristo. Pero David tenía unos sentimientos. Era un hombre muy lindo. Es un tipo de un creyente que le apela a Dios. Créame, mis hermanos, no se canse de escuchar eso. Hay un gran número de cristianos que son cristianos, pero perdóneme, su preferencia no es el corazón de Dios. Pastor, ¿y qué está diciendo? Bueno, yo no sé. Yo no sé quién tiene la culpa, si son los maestros o el cristianismo liviano, así se han acostumbrado, o la cultura eclesiástica. Pero eso no enseña la Biblia. David pensaba en el corazón de Dios. Cuando David estaba reuniendo recursos para hacer el templo, ustedes saben lo que le estoy diciendo, y aquellos que estudian las escrituras, que después que David reunió para su hijo Salomón, dice que tomó de su propio tesoro de él. ¿Me están siguiendo? No solamente se conformó con ser un buen administrador e invitar a la gente para que ofrendaran para el templo, no, y reunió mucho. No, después dijo, no, yo como tengo mi afecto por mi Dios, como yo amo a mi Dios también, yo voy a poner de lo mío ahí. Ese era David, hermano. Cada vez que yo veo a este hombre, después de Cristo, me inspiro y sé que lo que sentimos no es extraño, pero es raro. Eso sí es verdad. Es raro. Yo no me acuerdo otro rey que Dios revelara tantas cosas en la Biblia como David. Hubieron reyes buenos, el buen Josías. ¿Se acuerdan del buen Josías? Un día vamos a predicar de Josías. El buen Josías. Pero una cosa que Dios dejó de David ahí. El afecto que tenía David por Dios. ¿Cómo David pensaba en Dios, hermano? Eso me ministra. No solamente decía, bueno, yo estoy aquí reinando, déjame administrar para él. No, David en su profundo, su preferencia era Dios. Y en esas cualidades siempre estuvo sacándole lo de Dios. Entonces un rey muy piadoso, muy hermoso, totalmente diferente a Saúl, que ya dijimos que era diferente. Entonces aquí pues David se propuso traer el arca, ¿verdad? Y entonces pues ahí David falló, porque David trajo el arca no de acuerdo a la forma que Dios decía, o que Dios dejó escrito que trajeran el arca. Ese fue el error de David. Ahora, David no era un sacerdote, era rey. Tampoco usurpó, pero sin embargo David era un hombre que se acercaba a Dios y Dios hablaba con él. Porque es que al corazón contrito y humillado no desprecia el Señor, hermano. Entonces se propuso traer el arca. Y en este relato que ustedes han visto, pues yo lo acabé de leer. Dice aquí, y se levantó David y partió de Balaad de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿Qué hicieron? Tomaron el arca. ¿Qué era el arca? El arca tipificaba la presencia de Dios, tipificaba a Dios. El arca representaba la presencia, el arca del testimonio. Ahí estaba la vara de Aarón, ¿verdad que sí? Que había reverdecido, habían testimonios que estaban en el arca. Y entonces Dios se manifestaba donde estaba el arca.
Ustedes saben cuando hicieron las tres estancias, lugar santo, lugar santísimo, el lugar santo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca y entonces se manifestaba Dios en la chequiná, en la platina esa. Dios así lo estableció. Y cuando iban a la guerra que llevaban el arca, era un tipo de la presencia. Israel, cuando llegaba el arca a un lugar, hacían un vocerío, hermano. Y los enemigos se asustaban, decían, llegó el Dios. Así que ese era el pacto vigente, era un pacto de obras. Entonces, el arca tipificaba a Dios. Pero Dios había dicho que el arca no la podían transportar en un carro, ni tirada por bueyes, sino que el arca debería ir en los hombros de los sacerdotes. Así Dios lo puso. Pero David no lo hizo así. Cometió un error. Y entonces preparó su fiesta, preparó todo. Y ya usted sabe lo que dice aquí. Y cuando lo llevaban, dice el versículo 4, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Ahío, dice aquí que era hijo, dice aquí, de Abinadab, ¿verdad? Dios había determinado que los sacerdotes eran que tenían que llevar el arca. Entonces, Ahío no pertenecía a los levitas. Otro error más. Resulta que entonces David preparó todo e iba danzando y haciendo sacrificios. Dice aquí, David, toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos. Ahí va el culto completo, hermano. Pandero, arpa, salterio, flauta, címbalo. Cantándole a Dios ahí, haciendo algo. Sin embargo, Dios estaba enojado con lo que se estaba haciendo. ¿Qué le parece eso? Eso para pensar. Está ahí escrito. Estaban cantando, estaban haciendo un culto. Sin embargo, Dios estaba esperando el momento para aguarle la fiesta. Porque no estaban haciendo conforme al mandamiento de Dios. No estaban caminando de acuerdo a lo que Dios había estipulado. ¿Me está siguiendo? Y entonces dice aquí, cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. ¿Saben por qué lo hizo Uza? No fue por amor al arte, sino porque el arca, dice aquí, tropezaba con los bueyes. Y entonces ya Dios, voy a decir yo esto, no que la Biblia lo dice, pero ya Dios venía enojado con el solo hecho de que el arca del testimonio viniera en un carro tirado por bueyes. Ustedes saben que hemos dicho muchísimas veces que el arca tipifica la presencia de Dios. Y Dios determinó que la presencia de Él fuera sobre hombres con entendimiento, hermano. Que supieran qué era lo que llevaban ahí. ¿Me está siguiendo? Entonces, el hecho de que pusieran la presencia de Dios para que animales irracionales lo llevaran, ya era un enojo para Dios. Imagínense a Dios, si la pudiéramos testificar con un ser humano así, porque Dios es espíritu. ¿Cómo hubiera estado Dios? Ah, verdad que me dijeron que no haga caritas. Dios se enojaba ahí. No lo puedo resistir. Imagínense un ejemplo, Dios allá con la Trinidad, con el Hijo y con el Espíritu Santo. No lo puedo resistir. Dios mío, yo enseñé a este pueblo lo que representa el arca. ¿Cómo es posible que la monten en un carro, por nuevo que sea, tirado por bueyes? ¿Qué tipología es esa? ¿Qué mensaje? No puedo resistir. Y entonces como el hijo, como el padre, tú eres Dios. Tú sí puedes resistir. Y entonces, de pronto cuando sigue la caravana allá y danzando todo el mundo ahí. Y Dios, pero todo el mundo estaba danzando y alegre. ¡Culto a Jehová! ¡Culto! ¿No se parece a lo que hacemos ahora? ¡Culto a Dios! ¡Música! ¡Canta! Tú tocas esto, tú tocas aquello, música. Y salmiamos, y santo es el Señor, y aleluya. Y Dios enojado, hermano. Resulta que cuando usa la carreta donde venía el arca, dice que los bueyes tropezaban y se quería caer.
Y cuando Usa metió la mano, ahí Dios dijo, ya no aguanto más. Eso digo yo, no dice la Biblia. ¡Pum! Y mató a Usa. ¿Sabe por qué? Porque Usa no estaba supuesto a ponerle la mano al arca. Según la ley, solamente los sacerdotes podían tocar el arca. Y entonces, ¡pam! Mató, hermano. Y ahí se acabó la fiesta. Cuando ese hombre cayó muerto, ahí se paró la caravana. Y se acabó la fiesta. Y dijeron, lo mató Dios. Está enojado Dios. Y tuvieron tanto temor que dijeron, vamos a dejar esta arca por aquí, porque yo no me atrevo a llevar esto a la ciudad de David. Y entonces, Usa no estaba llamado a tocar el arca. Eso es un tipo de que nosotros lo estamos en el nuevo pacto, no en el antiguo. Pero hay áreas donde Dios no te manda a meter las manos. ¿Tú sabías? Y entonces, se fue triste David, se acabó el culto, hermano. Y entonces David, es increíble como David no se percató de esto. La verdad que Dios permite estos errores para que aprendamos. David, siendo un hombre piadoso que pensaba en Dios, pero era un soldado también David. Se propuso traer el arca, debería haber consultado la ley, cómo Dios decía que había que traer el arca. Y entonces hubo tristeza y se acabó el culto ahí, hermano. Y resulta que lo que estaban haciendo no estaba de acuerdo a lo que Dios decía. Ay, Pastor Francisco, pero eso era en el Antiguo Testamento. Ahora estamos en la gracia. Mira, te voy a decir una cosa. Ahora no estamos bajo la ley, pero estamos bajo la gracia de Cristo, bajo la ley de Cristo. A Dios se le sirve como Él dice, no como nosotros creemos. Los dones se usan como Dios dice, no como a nosotros se nos venga a la cabeza. Dios me ha ministrado mucho con los dones. Que se relajan con los dones, con la unción, con todo. Pues tengamos cuidado con eso. Tú ves los dones que Dios te ha dado a ti. Dile, Señor, lo pongo a tus pies. Porque yo quiero que el Espíritu Santo sea que use los dones que tú me has dado. Pastor, ¿y cómo es eso? Bueno, ¿y quién tú crees que usa lo que tiene el diablo? El diablo tiene sus dones. Ay, ¿con qué tú crees que él gobierna, o entre comillas, gobierna a sus secuaces y hace sus cosas? Con los dones que recibió, que Dios se lo dio, pero lo está usando otro espíritu. Así que por favor, Satanás fue un querubín, fue creado por Dios, para honrar a Dios, para poner a los pies de Dios todo lo que él tenía. Pero cuando se torció y se dañó, se llevó sus dones y lo usó para engañar a todos esos ángeles caídos que hay. Así que por favor, por eso yo le digo a ustedes, que ustedes deben estar detrás de Dios, no de las manifestaciones, aunque queremos las manifestaciones. Pero los milagros siguen a los que creen, no nosotros seguir a los milagros. Porque Dios es mucho más que un milagro. Dios es sobrenatural, hermano. Entonces, resulta que no sirvieron a Dios de acuerdo a como Dios había revelado. Yo soy de lo que digo, que a Dios hay que sentarse y aprender de Él. Hay gente que no están de acuerdo en eso, hermano. Llegan a los caminos del Señor, se les revela a Cristo, le da un don de sanidad o algo y no se sientan, no se sujetan a una iglesia, a nada y salen por ahí. Hermano, perdóname, puede quizás engañar a los simples, pero una persona madura está detrás de Dios. Por eso yo creo que una persona que se sujeta a Dios, al ministerio, crece y da fruto para Dios. Porque madura en su tiempo. Nadie usó los dones como lo usó Jesús. ¿Sabía que el Señor vino a representarnos? Y cuando iba a hacer un milagro decía, ven tú, ven tú y ven tú. Nunca usó los dones para hacerse ver, para ser conocido, para hacer show. Hay que tener cuidado. Mira, aún los programas televisivos de los grandes evangelistas tienen que tener cuidado, tienen que sujetarse a Dios para que no conviertan los dones de Dios en show de poder. Donde los curiosos lo que van a ver es curiosidad. No, yo nunca vi a Jesús usando los dones y las capacidades de Dios para hacer show. Muchas veces cuando fue a resucitar a alguien decía, vengan 2 o 3. Yo no sé por qué. Yo te puedo decir quizás por qué desde mi punto de vista. Quizás los demás no tienen la madurez.
Quizá los demás se iban a poner muy exciting. Eso fue en inglés que dije. Se iban a excitar mucho, iban a salir por ahí. Se llevaba 2 o 3, yo no sé. Y a veces decía, no se lo diga a nadie. Qué manera de usar los dones. Y hubieron ocasiones donde lo hizo en forma general, como Lázaro. Y cuando fue a resucitar a Lázaro, hermano, y oró, dijo, Señor, yo oro así, no por ti, porque tú siempre me escuchas, pero por estos que están aquí. Clamó a Dios. ¿Qué manera? Entonces hay que tener cuidado. Dios ha dado profecías una y otra y otra y otra, y muchas profecías acerca de nosotros, que Dios va a desatar milagros extraordinarios en medio de nosotros. Y van a venir campañas gigantes. Así Dios lo ha dicho. Lo estoy repitiendo, donde va una unción tan poderosa que la gente se va a sanar antes de comenzar. Por ahí alguien dio una profecía que íbamos a llenar un estadio. ¿Qué le parece eso? Y se lo estoy diciendo sin emociones. Y dijo el nombre del estadio, que si se lo digo usted se ríe. Si se lo digo usted se ríe, porque yo digo, ¿y cómo va a hacer eso, Señor? Dios sabe que estoy hablando en humildad. Pues el estadio nuevo de los Mets. El Citi Field, el Citi Field. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Cuántas personas entran ahí, hermano? 60,000 o más. Así dijeron, y fue en la calle, se dice el Señor, esto y esto. Gente que no saben. Así que yo estoy creyendo que viene una etapa de tanta gloria, donde se van a llenar estadios. Y yo desde ahora digo, Señor, cuídanos de usar los dones tuyos con tu espíritu. Que nuestro caminar le dé honra a Dios. Entonces yo relaciono eso con David. David se lanzó, tomó el arca, hizo su culto, metió la danza y Dios le dañó la fiesta. Dios mío, en el pacto que estamos ahora, que es el pacto de la gracia, puede que Dios le haya arruinado la fiesta a alguien, pero antes se la arruinaba ahí mismo. Ese era el pacto de la ley. La gente no quiere el pacto de la ley, porque en la ley Dios respondía rápido, mataba a 2 o 3 de una vez. A Nadab y a Abiú los mató inmediatamente porque entraron con fuego extraño. No lo dejó como sucede ahora, que rejuegan, que engañan al pueblo, que están rejugando y pasa un año y pasan 2 y siguen iguales. Y como que prosperan y saltan y brincan y para acá y para allá y no pasa nada. Porque estamos en la gracia. Dios mío, si tuviéramos la ley, si se abriera la tierra y se los tragara. A mí y a ti, si no andamos bien. No me estoy excluyendo. Así era antes. Pero ahora en la gracia no. Pero en la gracia hay que conocer a Dios. El asunto no es hacer como nosotros queremos. Es ver el corazón de Dios en las Escrituras. ¿Me está siguiendo? Para que agrademos a Dios. Entonces, un ministro, David era un hombre que le gustaba agradar a Dios, falló ahí. Pero Dios se lo hizo aprender en una forma, porque miren la actitud de David. Por eso David siempre tuvo misericordia delante de David, delante de Dios. ¿Qué pasó cuando a David le pasó eso? Se enojó David y dijo como el tipo Saúl, ¿quién cayó? Ayo, echa para allá, Ayo, tráeme a otro fulano, venga, súbale el arco de nuevo ahí, sigamos la fiesta. ¿Verdad que David no hizo eso? Yo me atrevo a decir, Señor, es un decir mío. No es que lo dice la Biblia, pero si hubiera sido Saúl, sigue la fiesta. ¿Me está siguiendo? Si hubiera sido Saúl, se las arregla para continuar la fiesta. Pero David dijo, paren eso aquí ahora mismo. Paren eso. Que me gusta eso. No es que me gusta fallar, pero los piadosos se humillan. Paren esto aquí. Dejemos esa arca aquí, hermano. Hasta que Dios nos revele cómo que vamos a llevar esto. Eso le agradaba a Dios de David. Un hombre que se quebrantaba rápido. Yo entiendo que David hizo eso en un error. Y entonces se paró la caravana, hermano. Y David dijo, aquí hay que averiguar cómo es que vamos a llevarle el arca a Dios.
Qué lindo ese pueblo, mi hermano. De eso Dios te viene a hablar y otras cosas más. El pueblo que se sienta a decir, ¿cómo agradamos a Dios? Yo prefiero andar en ese pueblo. Créanme, ¿cómo agradamos a Dios? Aun cuando hay que decir algo, que tú tienes que tomar una decisión, yo hoy le digo a la persona, mira, yo quiero hacer la voluntad de Dios, ¿tú me quieres ayudar? Sí, entonces le hablo, lo hice esta mañana, hermano, quiero hacer la voluntad, ¿están dispuestos? ¡Pah! Y le digo, porque quiero agradar a Dios. Entonces David, qué lindo este hombre, dice aquí entonces, y estuvo el arca de Jehová, dice aquí, versículo 9, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Detuvo la caravana y dijo, dejemos esto aquí, porque yo voy a consultar a ver cómo es que Dios le interesa. Hay tantas cosas lindas de David que pudiéramos estudiar. Yo debiera seguir estudiando a David y seguir hablando de los piadosos. Ahora me vino a la memoria cuando David estaba consultando para subir a Judá y entonces le preguntaba a Dios con detalle, ¿a cuál de las ciudades voy a ir? Los piadosos son específicos en las oraciones. Vamos a hacer una campaña en Queens. ¡Vamos! Los piadosos dicen, ok, señora, en Queens. ¿A cuál? ¿Cómo se llaman los contornos de por aquí? ¿Condados? No. Por ejemplo, ustedes saben que Queens tiene Corona, Flushing. ¿Cómo? Borono. Espérense uno. ¿Qué? Vamos a decir así. En Queens, ok, señor. ¿A cuál área de Queens? Dice el señor. Hágala en Corona. Vamos para Corona. Los piadosos son así. No, bueno, ya. Pero a veces Dios revela hasta la calle, pero en Corona. Hay gente que critica eso. ¡Wow! Pero ustedes sí tienen que orar. Tienen que preguntar hasta el color. Pero si Dios dio los colores del tabernáculo, hermano. ¿No lo dio los colores del tabernáculo? Él dijo hasta de los colores que quería el tabernáculo. Ese es el Dios que yo aprendí en la Biblia. David era así. Tú eres esa iglesia. Te lo estoy diciendo. ¿Dónde tú estás? Si tú tienes disciplina y paciencia para esto, bienvenido. Pero a una iglesia así es que tú has venido. Los detalles para Dios. Dice David, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar a casa de Obed-Edom. David detuvo el carruaje ahí. Dice entonces, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Imagínense ese regalito que le llegó a Obed-Edom sin él buscarlo. Nada más y nada menos que le plantaron la presencia de Dios en la casa. ¿No le gustaría un regalito así a usted? Diga, iban pasando por ahí. Hermanos, nosotros queremos plantar la presencia aquí. El avivamiento en tu casa por 3 meses. Oígame. Wow, eso sí está bueno. Pero como el pacto era así, que el arca tipificaba la presencia, pues le llevaron la presencia a ese lugar. Dice que Dios bendijo. Y dice aquí, y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David, dice aquí. Dice, vamos a leer, vamos a buscar en otro lugar este episodio, ¿verdad que sí? Que está en otro lugar. Dice aquí, voy a leerlo aquí, lo voy a leer en el otro área. Dice,
Y cuando los que llevaban el arca de Dios, dice ahí, cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos. Cuando dice ahí, cuando los que llevaban, entendemos que ya no eran animales. ¿Verdad que sí? Dice cada 6 pasos. Yo quiero poner algo ahí en la Biblia. Déjame chequear aquí. Pongan algo ahí en la Biblia, que voy a ir a Primera de Crónicas. Aquí revela más por la palabra. Dice, hizo David también, 15:1, ¿lo tienen? Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Ahí aprendió David ya. Sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat, Uriel, el principal, y sus hermanos 120. Y comenzó a hablar de hijos ahí. De los hijos de Hebrón, de los hijos de Uziel. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Abinadá. Y le dijo, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová de Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues, por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez. ¿Qué le parece eso? Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Párate ahí, que ahí viene lo bueno. ¿Leyeron eso conmigo, por favor? David hizo muy diferente la primera vez. Ahora David, mira, buscó los sacerdotes, los santificó, dijo a los levitas que tienen que llevar el arca, organizó el culto, hizo como Dios mandaba. El asunto no es hacer bulla y vamos para acá y vamos a hacer una iglesia. No, es caminar como Dios dice. Y no es que estamos en la ley, pero ustedes saben lo que es el orden de Dios. Y entonces, dice él, por cuanto no lo buscamos de acuerdo a sus ordenanzas. Antiguamente habían ordenanzas establecidas, que los levitas, que para acá, eso era en el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo, por supuesto, que estamos bajo la ley de Cristo. Amén. Y Dios deja revelado cómo surgen las iglesias, cómo se establece el culto, el llamamiento y todas esas cosas. ¿Verdad que sí? Dice entonces, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesto sobre sus hombros. Subraya eso. ¿Dónde trajeron el arca, hermano? Puesto sobre sus hombros. Ya no eran por animales. Esos sacerdotes sabían a quién llevaban ahí, hermano. Al Dios Todopoderoso. Y dice que dice en Primera de Samuel, dice que cada 6 pasos sacrificaban uno. Dice entonces, asimismo, dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterio, arpa, címbalo, que resonasen y alabasen y alzasen la voz con alegría. O sea, que no iban mudos. Iban cantando, aleluya, gloria a Dios, santo, 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 santo. Oh, es verdad que se la canta la región tradicional. Santo es el Señor. Santo, santo, santo. ¿Se acuerdan esa canción que los que estaban en la religión tradicional cantaban? Yo la canté muchas veces. Iban cantando, hermano. ¿Dónde voy? Hijo de Berequías, hijo de Merari y de sus hermanos Etán, hijo de Cusías. Designaron a Emán, hijo de Joel, y sus hermanos, a Asat, hijo de Berequías, eran los principales en la música. Y con ellos sus hermanos del segundo orden, Zacarías, versículo 19. Así Emán, Asat y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué organizado estaba eso! ¡Qué precioso! 20. Y Zacarías hacía el siminarot
con salterios. Matatías. Matatías. Ese nombre, Matatías. Llamen a Matatías. Porque ahora yo me río porque hay gente que ahora le dicen Matatán a algunos. Ahí viene un Matatán, pero este era Matatías. Matatías sonaba el arpa. Dice aquí, Matatías, Elifelú, Mignías, Obed-Edom, Jehiel y Azarías tenían arpas afinadas en la octava. Oye eso, arpas afinadas en la octava para, uy, qué lindo, para dirigir. Y Kenanías, bueno, dice versículo 25, David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-Edom con alegría. Y ayunando, oiga bien, y ayunando Dios, dice, y ayudando Dios a los levitas, y dije yo ayunando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Dice aquí, y ayudando Dios a los levitas, hermano. ¿Qué sería? Que estaban cansados los levitas. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Oiga bien, maestro de canto. Ahora sí. Dios nos va a llevar un día a perfeccionarnos cada vez más para Dios. Dice entonces, llevaba también David sobre sí un efod de lino. De eso que yo también le venía a hablar y no he llegado todavía. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocina y trompetas y címbalos al son de salterio y arpa. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que danzaba, y lo menospreció su corazón. Ahora yo quiero que tú vuelvas a la primera escritura, porque ahora vamos a continuar del otro lado. Segunda de Samuel 6:14, mi hermano. Dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. ¿Cómo iba David? Danzando con toda su fuerza. Ahora sí iba danzando David, porque llevaba el arca como Dios había dicho. Y estaba David vestido con un efod de lino. Mire, un efod. Ustedes llegaron a ver, bueno, han visto en películas quizás, las vestiduras de los reyes antes. Era una cosa hermosa, hermano. ¿Ustedes vieron esos reyes, las capas de esos reyes? Tuvieron que tener una inspiración divina para eso. Esa es una vestimenta. Por ejemplo, yo un día vi un ¿cómo que se llama esa? Una película que tenía que ver con la historia romana. Y el rey, el César de ese tiempo, sale vestido ahí, con un vestido, un hombre blanco, así, con una vestidura, una belleza, con unos bordados así, mire. Una belleza, el César. La vestidura de reyes. Entonces, el efod era el vestido que usaban los sacerdotes para adorar a Dios. Entonces, David, pues, cuando traía el arca, pues lo más normal, que como era rey, imagínense que viniera con esos vestidazos que tenían los reyes, que yo espero que fuera así en ese tiempo, no sé cómo estaba la economía ahí. Pero ahora me acuerdo que Roma era un imperio. Y entonces, lo más normal que David, pues, se quedara con su vestido de rey en medio de una multitud. Pero David se quitó el vestido real, hermano. ¿Se acuerdan el mensaje que trajo el pastor Fernández acerca del efod? Pero el pastor Fernández habló del efod. Al final terminamos danzando con el efod. ¿Te acuerdas que él ministró que hay que dejar allá y ponerse el efod? Pues David se puso el efod. Pero David era el rey. David era el rey.
Síganme en esto, hermano, que para eso yo vine a hablarle de esto. Este fue el que vine a hablar. Se quitó la vestidura real, se quitó todos los galones, todos los reconocimientos y se convirtió en uno más. Claro, él era el rey, la gente sabía que él era el rey. Ahora, ¿cómo era el efod? Se lo voy a poner fácil. El efod era como un chaleco. Imagínense un chaleco, pero medio larguito aquí, a la cadera. Era bien feito para mí. Entonces se podía ir al efod, hablando así físicamente, el chalequito como aquí, mire, voladito aquí. Y yo no sé lo que usaban en aquel tiempo. Dice aquí, dice, el efod era una especie de chaleco largo. Por lo general llegaba hasta la cadera. O sea, aquí, ¿verdad? Y yo no sé si David se puso el efod y quizá, no sé si tenía algún tipo de lino, pero imagínense que David se puso el efod y algún pantaloncito corto y estaba danzando ahí, mire. Y entonces el hombre se veía que parecía un loquito ahí en el medio. Y como el pueblo sencillo, humilde para los ojos de los hombres, pero que son grandes para Dios, venían con él ahí, humillado delante de Dios, danzándole a Dios, mire. Entonces él venía con el efod. Es bueno que usted sepa que el efod lució David para consultar a Dios. Ese chalequito, según el pacto vigente, eso no era cualquier chalequito, pero David consultó a Dios. Y se quitó todo lo que representaba allí y se volvió uno más, se hizo pequeño en la presencia de Dios. Hay un problema con eso. Mi hermano, me ha tocado a veces hacer viajes misioneros. Y hay un problema con nosotros los líderes. ¿Con quién hay problema? Con nosotros los líderes. No nos ponemos el efod para adorar. No. Tristemente estuve en lugares donde el pueblo adoraba más que los davises, lo que estaban los reyes. Y el pueblo todo entregado ahí y la plana mayor por allá, arrinconada en un lugar. Dios mío, qué error. No hemos aprendido de Dios a través de David. David se quitó las vestiduras reales, se quitó los rangos, los reconocimientos y todas esas cosas. Porque en la presencia de Dios esos reconocimientos no valen nada. Absolutamente nada. Pero como David era piadoso, dijo, yo voy a adorar en piedad y voy a honrar a mi Dios. No me importa que no me vean como rey. Se quitó la vestidura y se puso su efod cortito ahí. Pero ese efod no era cualquier cosa. Ese efod usaban los sacerdotes para consultar a Dios. Él consultó a Dios, David. Espérese que ahora voy a seguir. Los piadosos, cuando adoran, se olvidan del rango y de la posición y de los títulos. Hay un problema con los títulos, con los rangos. A Dios no le interesan tus rangos, ni tus títulos, ni tu reconocimiento, ni cuánta iglesia levantaste, ni nada. Cuando estás en la presencia, eres un hermanito más. Oye, y alguien dirá, oye, pero qué pastor tan exagerado. Entonces no hay que hacer la obra de Dios. Yo no estoy diciendo que no es que es malo hacer la obra de Dios. Lo que estoy diciendo que cuando se trata de honrar a Dios, usted es un hermanito más. ¿Sí? Yo bendigo a Dios por los ministros que adoran, que se envuelven en el pueblo, que danzan. Y si usted no puede danzar, por lo menos participa. No puede ser posible que los hermanos adoren más que usted, porque está el maestro, están los discípulos, ¿usted no cree? Fíjese. Miren, en 1 Samuel capítulo 23, yo no quisiera ir para allá, pero David se ve un aprieto, que David consultaba a Dios.
Miren, en el capítulo 23 de Primera de Samuel, fíjese, voy a leer en el versículo 9 para ser rápido, 23:9, dice, el versículo 8, y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. ¿Sabe qué? Saúl estaba persiguiendo a David. Y entonces Saúl convocó a todo su pueblo para descender a Keila y poner sitio a David. Dice en el versículo 9, mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote. ¿A quién dijo? Al sacerdote, traed el efod. Y entonces, dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Así que ese chalequito, hermano, tenía algo importante, ese chalequito, ¿viste? Ay, ay, ay. Y David dijo, ese chalequito me lo pongo yo ahora. Yo no voy a diferenciarme de mis hermanos. Pero pasó algo en esto. Entienda que estamos hablando en la ley. Y ahora no se usa un chalequito. Yo creo que ahora el chalequito es un corazón humilde y que reconoce a Dios. Ese es el chalequito ahora. Ustedes saben que ese fue el tema de la fiesta pasada. ¿Se acuerdan? El efod. Y los hermanos líderes. Me acuerdo yo que en la intercesión del sábado, ya para la fiesta, era en octubre, en la última intercesión del sábado, y dice Dios, digo, hermano, yo siento que levanten las manos que Dios no va a vestir. Y todos hicimos así, y vino uno por uno, y decía, levanta la mano que Jehová te viste hoy. Y después entendimos que era el efod que nos puso. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Eso fue increíble. La cosa que Dios ha hecho aquí, mire. La cosa que Dios ha hecho en esta iglesia, Dios mío. Y terminó la fiesta con el pastor Fernández diciendo del efod. Por eso Dios va a ser severo aquí. Horrenda cosa levantarte contra el Dios vivo. Humíllate delante de Dios. Ustedes ven esto es de Dios. Esto no es mío. Yo estoy temblando. Este propósito es de Dios, de esta casa. ¿Ustedes se acuerdan de eso que nos puso el efod? Y después entendimos que era el efod. Yo decía, hay un vestido que Dios nos está poniendo, un vestido. Y levantábamos los brazos y nos lo ponía. Y era un chalequito. Muy bien. Ya le leí ahí que lo usó. Entonces vamos de nuevo donde estábamos. Era muy relacionado con el culto a Dios. Dice, versículo 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo, sonido de trompeta. No era una funeraria, no era una fiesta para Dios. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Fíjese esto que voy a leer ahora. De esto vine a hablarle. Fíjese la óptica de David y la óptica de Mical. Yo dije, Señor, vamos a seguir hablando de piadosos. Ya, Señor, vamos a hablar de otra cosa. No pude. Y se está abriendo algo para seguir hablando de otras cosas aquí. Dice, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa.
Volvió luego David para bendecir su casa, la casa de él. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Párate ahí. Miren la óptica de Mical. Para Mical, David como rey era más importante que Dios. ¿Me está oyendo? O sea, Mical menospreciaba a Dios y exaltaba a David. Ella dijo: ¿cómo es posible que tú te quites la ropa delante de esta gente? Entonces David, mira lo que le contesta. ¿Dónde me quedé? Entonces David respondió a Mical. Ella le dijo que fue delante de las criadas. Vamos al versículo 20. Dice: como se descubre sin decoro, dice aquí. Dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas, delante de esa gente pequeña. David le contesta. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová. Le corrigió. Digo: no, yo no estoy delante de las criadas. Yo lo hice delante de mi Dios. Uy, le cambió ahí. Es otra óptica. Y entonces dice: quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y dice: y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical nunca tuvo hijo. Y yo meditaba en mi casa en las dos ópticas. Mical no le importaba a Dios ni honraba a Dios. Le importaba que David mantuviera su postura, que se viera diferente a los demás. Pero me ministró mucho el corazón de David. David ya era rey, hermano. Estaba en autoridad, estaba bien plantado. Sin embargo, le dice a Mical: mira, yo no estaba delante de las criadas, yo estaba delante de mi Dios, número uno. Ese hombre estaba bien claro a quién le ministraba. ¿Por qué estaba al frente? ¿Por qué estaba en autoridad? Bien definido. Y tenía una revelación para mí de quién era Dios, el Todopoderoso. Porque ustedes saben lo que David escribió en los Salmos. David venía de un trato con él, con Dios. Dios trató a David en adversidad, en momentos difíciles. Y dice: yo estaba delante de mi Dios, que me prefirió a mí en lugar de tu padre. Algunos dicen: wow, mira, le echó en cara. Pero yo creo que David le dijo: mira, yo no tenía capacidad para sentarme en la silla de tu papá. Ese Dios que está ahí lo quitó, que es todopoderoso, y me puso a mí en preferencia de tu casa. Por tanto, yo danzaré delante de él. David tenía un reconocimiento, después que estaba estable, de quién lo puso, quién Dios era y por qué él estaba ahí. A David no le dio amnesia. A nosotros nos da amnesia, hermano. Qué triste eso. Ustedes han visto una expresión en nuestros países. Yo no sé si hay, bueno, en el país mío, a una persona le dicen: tú eres como el gato. Yo no sé si eso es verdad, que le muerde la mano a, ¿cómo es? El gato es. ¿Es el gato o el perro? Que le muerde la mano al que le da comida. ¿Cómo es la cosa? No. Bueno, el gato cierra los ojos, no, pero el que muerde la mano, ¿cuál es? O el gato es. Pedro, dígale bien, el gato. Sí. Pues mire, oiga bien, David no le mordió la mano a Dios cuando estaba en autoridad y bien. Oiga bien lo que le voy a decir. David no se olvidó de quién lo puso ahí. ¿Sabe que nosotros cometemos ese pecado? ¿Quiere que se lo diga de cerca? Uy, pero que Dios, lo voy a decir más de cerca. A veces usted ve una congregación y usted llega siendo un hermanito. Claro, usted es hijo de Dios, pero Dios usa esa congregación y usa ese ministro para formarlo a usted. Y de ahí Dios dice: apártame a fulano, pónmelo allí a ministrar, pónmelo aquí.
Y de ahí Dios lo levanta, lo honra, después pónganlo a predicar. Pero fue a través de ese hombre que Dios te levantó. Yo le pido a Dios ser fiel al ministerio y fiel al Padre espiritual que Dios me dio, que es el Pastor Fernández. Es un hombre, pero me merece honra como siervo de Dios estoy hablando. No estoy hablando honra al hombre, sino lo que él representa. No le voy a morder la mano a mi padre. Eso fue lo que hizo David con Dios. Dijo, mira, tú me ves a mí con toda esta ropa real y esta hermosura. Yo estaba detrás de las ovejas, pastoreando cabras. No cabra, ovejas, en ninguna parte, cabra. David no tenía cabras, David tenía ovejas. Apestoso a pelo de ovejas. De ovejas. Y ya tú sabes, pisando estiércol. Una peste pisando estiércol. Y de pronto, mira, como rey, David dijo, mira, quizá delante de ti yo me pongo la vestidura, pero delante de él yo soy un hermanito. Para que tú lo sepas, delante de ti soy el rey David, pero delante de él soy una ovejita más, porque él es el todopoderoso, el excelso, el sublime, el gran yo soy. ¿Y sabe lo que dice David? Me haré más vil. Algunos escritores dicen que David quiso decir, de acuerdo al pacto vigente, que se iba a desnudar más, a verse más pobre. Entiendan el lenguaje de aquel tiempo. Pero hacerse más vil, hacerse más humilde. Y entonces, David se acordó de quién lo honró. Ay, hermano, yo siempre me acuerdo de Dios, sí, pero a veces arremetemos. Te olvida quién te levantó, quién te dio confianza. Es un proceso, no te olvides. Honrar a los padres. Y entonces, cogemos, ¡pum! Y acabamos medio mundo. ¿Qué me importa? Ya porque te sientes fuerte, porque ya sabes predicar, ya te instruyeron, ya sabes tocar un instrumento, ahora tú puedes arremeter. No, David se quitaba todo eso y se volvía el muchachito que fue a buscar allá, mira. Y dice, wow, pero mira el rey cómo danza con los súbditos y santo, santo, santo. Oh, pero ¿qué me sale esa alabanza? Ese es el Señor. Santo, santo, santo. Y, oh, pero este es David, ese no es el rey. Sí, ¿y dónde está la vestidura? Allá arriba, allá afuera. Mira, allá está la vestidura. Este es el hermano David que está aquí. Le voy a decir algo. Hay problema con eso, se lo digo. A veces tenemos hasta sillas apartadas. Somos diferentes al pueblo. Estamos en otro nivel. Ustedes ven estas gradas, a veces las hacen para decir atrio santo y lugar santísimo. No, mi hermano, aquí está Cristo. Yo estoy aquí abajo, miren. Miren, hay lugares donde hay gente, hay lugares donde hay personas que no pueden subir aquí arriba. Sí. Porque ese es el lugar santísimo. Y muchas veces los que están aquí adoran menos que los que están en el atrio. ¿Cómo es eso, hermano? Los que están aquí arriba, miren. Voy a poner un ejemplo aquí. Perdonen, hermano, yo no estoy en contra de nadie, pero es la verdad. Vamos a llamar al hermano Ángel aquí, el hermano Pire, vengan. Ellos son los ancianos aquí de la iglesia. Pero los ancianos lo que tienen, él me está amarrando el cordón, pero no es una sujeción, ¿ok? Para que no me caiga, hermano. Entonces, miren, los ancianos, vengan, súbanse. Yo creo que los ancianos son siervos. Están aquí, y el pueblo allá abajo. Y ahora usted va a hacer el ejemplo como que está sentado, vamos. Y todo el pueblo ahí cantando, y ahí va. No, es verdad, perdonen, hermano, esto todo serio. Y el pueblo entregado ahí, santo, santo. Dios mío, el lugar santísimo está así. Y en el atrio adoran más que en el lugar santísimo. No, vamos a bajarnos todo de aquí, hermano. Y dejemos a Cristo ahí arriba. Una vez estuvimos en un lugar donde nos prestaron la iglesia. Yo pedí prestado a la iglesia y me dijeron que sí.
Y yo respeto a esos hermanos, pero ojalá si están viendo esto, no me estoy burlando. Estoy hablándole de cuál es el corazón de Dios. Y entonces como me lo prestaron, se acostumbraba que aquí estaban los hermanos, las autoridades, y aquí estaban los muchachos cantando. Y como me prestaron la iglesia, yo se la pedí, yo hice al revés, le bajé las sillas a ellos, abajo, y subí los muchachos arriba. Y cuando llegó el momento del culto, estábamos nosotros abajo y los muchachos arriba cantando. Y bueno, eso... Y comenzó el culto, y adorar a Dios, muchachos, que hay una gloria que se fue hasta la calle. Y decían los vecinos, ¿por qué no nos invitaron? Estaban enojados el barrio. ¿Por qué no nos dijeron para estar allí? Y Dios se desató allí. Y al final estaban mis hermanos ahí, los que estaban aquí arriba. Santo, 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 santo es el Señor. Oh, pero esa la alabanza, hermano. Oye, mi madre, digo yo. Y entonces se comenzó a... Yo espero, ojalá hayan seguido haciendo eso. Entonces, formalismo y cosas. Hay que quitarse los títulos y quitarse todos esos inventos que se ha hecho la iglesia de que yo qué, ministerio interplanetario, qué sé yo. Todo eso hay que quitárselo, hermano. Cuando estamos en la presencia de Dios, somos los hermanitos. Yo estoy seguro que esas le llamamos criadas, que estaban con David, sabían que David era el rey. No era que le estaban faltando el respeto. Mire, en un ambiente espiritual, cuando usted tiene un ministro que se humilla delante de Dios y que honra a Dios con usted, usted no lo maltrata. Usted da gracias a Dios por él, porque usted ve a Cristo en él. Ahora, la persona que no es espiritual confunde la humildad con debilidad y entonces arremeten contra el ministro. Yo prefiero ser maltratado por ser humilde delante de Dios y no demandar autoridad de nadie. Pero somos hermanitos. Yo creo en adorar. Por eso los ministros no nos quita nada. Y yo vi a un David que se acordaba quién él era. Él dijo, fue delante de Jehová. No fue delante de los hombres. Que delante de los hombres yo me pongo mi traje, pero delante de Dios. Dios mío. El día que Dios nos revela a nosotros, ¿quién es Dios? Yo creo que vamos, miren hermano, el día que Dios nos revele, que nos ha revelado en Jesús, pero que nos da una revelación de la santidad y de quién es Dios, vamos a entrar a la iglesia así, mire, no estamos en el antiguo pacto, vamos a entrar así. Hay pastor que exagerado. Bueno, la Biblia dice que los ángeles, que son seres eternos, los serafines tienen 6 alas. Vuelan con 2. Con 2 se cubren los pies. Con 2 se cubren los pies. Que significa su bajeza, no sé qué, no sé. No tienen bajeza porque no han pecado, pero descubren que su desnudez será. Y con 2 alas se tapan la cara, ¿se mira? Para no verle, no es para no verle el rostro a Dios, es que ¿quién le mira el rostro a Dios? Déjeme decirle, para usted verle la cara a una gente así, usted tiene que andar en pureza, ¿verdad que sí? Para yo mirar aquí a esta hermana, tengo que tener cierta pureza. Está hablando de los hombres. Por ejemplo, en el ámbito natural, cuando una persona comete un hecho vergonzoso o lo descubren que estuvo robando o algo y lleva a un lugar donde la gente por lo menos quiere vivir dignamente, si tiene algún tipo de conciencia dentro así, se siente avergonzado, ¿verdad? Pero cuando usted se siente que usted está a nivel de los demás y que su conducta es consecuente con la de los otros, usted entra con su cara así. Digo, Pedro, estamos al mismo nivel, nos miramos. Gloria a Dios, Pedro, aleluya. Ahora, ¿quién está al nivel de Dios para mirar a los ojos de Dios? Ni los ángeles que son perfectos, hermano. La pureza de Dios es tan sublime, la palabra es infinita, por así decir, que ni los ángeles que no han pecado pueden mirar la cara de Él. ¿Me entendieron? Mande, Señor. Y dice que Dios los manda y salen como relámpagos. Yo no sé si Dios le habla o será con el pensamiento. Pero cuando Dios le habla, desaparece como un relámpago. Y no es porque no lo pueden ver. Es que ¿quién lo mira a la cara a Dios? ¿Quién tiene la santidad y la pureza del Todopoderoso? Voy a venir yo con un título y no, hermano, yo me pongo como un corderito adelante de ahí.
Los piadosos se saben humillar. Y los piadosos saben estar en la presencia de Dios porque tienen una revelación de quién es Dios. Y no se olvidan de dónde Dios los sacó. No se olvidan que son tierra, polvo. No se les quita nada cuando se quitan los títulos. Si tienen títulos. Los piadosos. Y yo me ministró mucho esa actitud de David. De recordarle a Mical delante de quién él estaba. Y se puso su efod, el vestidito ese. Dios mío, Señor. Que yo no tenga que ponerme el efod, hermano. ¿Me está oyendo? No. Voy a hacer un ejemplo que usted se va a reír. Pero es el único que yo tengo ahora. Y para no inventarme nada, usted llegó usted llegó a ver alguna vez ¿cómo que se llama? La ciencia ficción que se inventaron en este país, que todavía existe. Pues son inventos de Hollywood y han sacado muchísimo dinero, que se llama Superman. Ok, usted me va... ¿Nadie tiene un sombrero aquí, hermano? ¿Nadie tiene un sombrerito de eso? Steve, el que tú usas. Ok. Mira a Superman con su lente. Lente, ¿verdad? Clark Kent se llama, Clark Kent. Ok, Clark Kent. Me falta el sombrero, hermano. No, pero ese no me queda. Miren a Clark Kent, a ver, con esta cámara. Un problema grande, se suscitó un problema. Yo vi una película así. Entonces, un problema, sale Clark Kent. Está hablando como Clark Kent y de pronto se engaña a la persona que está hablando y cuando sale. Tenía el traje puesto, hermano. Así tengo yo que tener 24 hours, 30 días al mes, el año 365 días al año y todo el tiempo mi efod por dentro. Oh, hermano. Vamos a danzar. No te preocupes, yo no tengo que ponérmelo, yo me quito esto y tengo mi efod. ¿Se acuerdan de eso? Él no se ponía a ponerse el traje, él se quitaba el saco y salía volando. Pues mire, ahora entiéndalo en el espíritu. Yo tengo mi efod puesto y cuando hay que danzar yo no tengo que ponérmelo, yo lo tengo puesto. Yo me quito el otro y santo es el Señor, aleluya. ¿Y quién es? No, está mezclado ahí cantando. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios no hay título ni nada. Él es el Señor. Aleluya. A ver. Los piadosos conocen el corazón de Dios y tienen una revelación de quién es Dios. Por eso se humillan y llevan la gente a Dios. Amén. Diga, amén. Póngase de pie ahora. Y vamos a cantar, vamos a la casa de David. Ministra en la presencia del Señor. Y ahora bendigo a Dios por esa palabra. Aleluya. Oye. Vengan, hermano, Catalini, please, corran que esa alabanza me está saltando por dentro. Aleluya. Y como yo tengo mi efod puesto siempre tengo mi efod. Amén. Vamos a la casa de David, ministra en la presencia del Señor, canta esta alabanza con pandero y lanza, cantaré. Ahora. Vamos a la casa de David, ministra en la presencia del Señor, canta su alabanza con pandero y arpa, en la alegre danza cantaré. En el tabernáculo de David, Dios es exaltado.
Dios es exaltado aquí. Dios es exaltado aquí. Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Suenen trompetas y flautas, sonido de bocinas también. Canten y dancen delante de Dios, Él es nuestro Rey. La 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 la. 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 Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Suenen trompetas y flautas, sonido de bocinas también. Canten y dancen delante de Dios, Él es nuestro Rey. Canten y dancen delante de Dios, Él es nuestro Rey. Canten y dancen delante de Dios, Él es nuestro Rey. Amén. Él es nuestro Rey. Aleluya. Amén. Oiga, ¿sabe una cosa? Me gustó algo. ¿Sabe qué me gustó? Que yo no vi a nadie aquí poniéndose el efod, sino que lo tenían puesto ya. Salieron. Ya tienen el efod puesto. No se lo quitan. Aleluya, gracias. Vamos a darle gracias, vamos a terminar aquí. Padre, qué lindo. Terminamos danzando con el efod. Como tú nos hablaste una vez en las fiestas, pero hoy nos ministraste con el corazón de David. Señor, y la sencillez y la humildad. Y en ese tiempo ponerse el efod para los ojos de Mical fue rebajarse David. Ahora usamos el efod para un tipo de adorar a Dios, de salmiar, de cantar con el pueblo, de entregarnos, de ser adoradores. Ese es el vestido, Señor. Gracias, Señor, porque no necesitamos los trajes reales, los títulos y todas esas cosas delante de Dios. Somos hermanitos. Aunque David era el rey, pero en la presencia de Dios era un hermanito más, adorando a Dios. Así debemos ser. Y el pueblo espiritual honra a sus líderes, que honran a Dios de esa manera y viven para Dios. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que Jesús adora en medio de sus hermanos. Con mis hermanos te adoraré, dice. Amén. Esa canción la vamos a terminar cantando aquí. Pero Jesús adora en medio de la congregación. Y adora como un hermano, porque nos representa a nosotros, aunque Él es Dios sobre todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por todo lo que tú haces. Yo levanto mi mano para bendecir a su pueblo. Hermano, que Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su dulce misericordia. Que Jehová, Dios altísimo, alce sobre ti su rostro y ponga en ti su dulce y delicada paz. Que Dios te bendiga y te prospere, y que tú siempre andes con el efod, y que tú siempre estés humillado en la presencia. Que nunca te falten los títulos y todas esas cosas. Todas esas cosas que hay que dejarla de lado cuando estamos en la presencia. Esa es la realidad. Que cuando crezcamos como congregación y tú nos honres, nos mezclemos en el pueblo adorando en el nombre poderoso de Jesús.